Y comenzamos. Recordar que esta sesión está siendo grabada, como recién les comenté, y damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género. Esta es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. El curso, como ya bien ustedes, la mayoría lo sabe, está alojado en una plataforma académica donde está todo el contenido estructurado por módulos. El curso dura 5 semanas y cada semana tiene un módulo a desarrollar. La primera semana ustedes desarrollaron el módulo 0, que era un módulo completamente offline, o trabajo asincrónico, quiere decir sin necesidad de estar conectado a internet, o sea, perdón, en directo, y donde ustedes pudieron ver el video del curso, aparecía también el programa y una consulta de convivencia escolar a responder. El módulo 1, que es el que estamos comenzando ahora, es un módulo mixto. Significa que tiene sesiones en directo, como esta, y también trabajo offline o asincrónico que ustedes pueden desarrollar en casa, en el horario que ustedes consideren. Y también finaliza con otra sesión en directo, que es el conversatorio, que es el momento donde podemos, tal como su nombre lo dice, conversar respecto de la tarea realizada y de los contenidos tratados en el módulo. Todas las dudas respecto del uso de la plataforma las vamos a responder al final de esta sesión para dar prioridad al contenido y para que podamos comenzar. También comentarles que este curso está diseñado para varios ciclos. En el caso de ustedes diseñamos un ciclo especial, por eso se llama ciclo extra, porque son aquellos establecimientos que nos pidieron más cupos para poder participar en este curso. Entonces van a encontrar que hay varios representantes, de un mismo establecimiento y que también corresponden a varios estamentos. Por lo tanto, va a ser bastante interesante los comentarios, las experiencias y las reflexiones que podamos sacar, que puedan ustedes sacar de este curso, precisamente porque son representantes de toda la realidad prácticamente de las comunidades educativas, ¿sí? El primer módulo con el que inicia este curso es de convivencia escolar y está a cargo de Raúl Ortega. También aprovecho de presentarles a Romina Espinosa, que está por ahí con el nombre de Educación, y ambas, junto con otra compañera, Carolina, somos las que administramos tanto la plataforma, respondemos los correos electrónicos y vamos a crear también un grupo de WhatsApp donde vamos a ir respondiendo todas las consultas referente a cada módulo y también recordarles cuando hay que ir inscribiéndose a estas sesiones en directo. ¿Sí? Entonces, como les decía, a cargo de este módulo está Raúl Ortega, a quien le doy el pase para que pueda comenzar. Buenos días, espero que estén muy bien, ustedes, sus familias, ¿cierto? Y bueno, ya me nombró Joana, de todas maneras me vuelvo a presentar, soy Raúl Ortega Mondaca, soy sociólogo, y hoy estoy acá para intentar generar una conversación con ustedes, ¿cierto? En el módulo 1 de este curso, que tiene como un objetivo final, ¿cierto? La prevención de las violencias de género. Por lo tanto, nuestro primer módulo, lo que vamos a hacer, tiene que ver con ponernos de acuerdo, ¿cierto?, sobre el contexto general donde eso ocurre, que es la convivencia escolar. Estamos intentando prevenir las violencias de género en el ámbito escolar, por lo tanto, estas violencias ocurren, ¿cierto?, en el fenómeno de la convivencia escolar. Por lo tanto, nosotros, y aquí voy a apoyarme en el cuadernillo que está en la plataforma, que les pido que después, ¿cierto?, puedan revisar en detalle, ¿cierto? Este módulo que dura esta semana, nos fijamos los siguientes objetivos. El objetivo general dice: el objetivo de este módulo es presentar una síntesis teórica respecto al concepto de convivencia escolar pertinente al sistema escolar chileno, potenciando además el análisis de conflictos recurrentes en el ámbito escolar. Para eso tenemos 3 objetivos específicos. El primero, comprender las características de la convivencia escolar de su comunidad y las posibilidades de gestionar institucionalmente dependiendo del contexto.
Conocer las características de la conflictividad escolar presente en las comunidades educativas. Y finalmente, identificar niveles de abordaje de la conflictividad escolar presentes en las comunidades educativas. Para desarrollar estos objetivos, este módulo, y eso también lo mencionó Joana, ¿cierto? Tiene tres momentos que se desarrollan durante esta semana. Estamos en el primero, en el que dice webinar, ¿cierto? La primera curvita, el primer casi círculo, en donde lo que intentaremos hacer es presentar algunos contenidos. Básicamente vamos a intentar mostrar dos cosas. Primero, ponernos de acuerdo en una definición un poquito más robusta, una definición compartida, quizás un poquito más compleja de qué es convivencia escolar. Y por otro lado, vamos a presentar una matriz de análisis de conflictos. Es decir, una herramienta muy precisa, muy concreta, digamos, una manera de analizar conflictos escolares. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, digamos, en este ratito. Posterior a eso, ustedes van a tener que desarrollar un trabajo, desarrollar una actividad, digamos, en los próximos días, en los tiempos que ustedes tengan, que va a consistir básicamente en aplicar esta matriz de análisis. Es decir, analizar un caso que le vamos a asignar, ¿cierto? Un caso de conflicto. Nosotros les vamos a entregar unos relatos cortitos, ¿cierto? 8 líneas aproximadamente, y usted va a tener que aplicar la matriz que les vamos a presentar hoy. Ese es el segundo momento, lo que se denomina ahí en nuestro esquema trabajo offline. Y finalmente, el día viernes, ¿cierto?, nos vamos a volver a encontrar. Usted tiene que escoger e inscribirse si quiere que se realice el conversatorio, acaso va a participar en el conversatorio de la mañana o el conversatorio de la tarde, ¿cierto? Y ahí obviamente nos vamos a volver a reunir en esta misma plataforma de manera online, ¿cierto? Pero lo que va a ocurrir ahí es que cada persona tiene que presentar su análisis. Por eso le decimos conversatorio, porque el uso de la palabra va a ser mucho más distribuido, digamos, todo el mundo tiene que comentar, todo el mundo tiene que hablar, tenemos que pasar, digamos, de un análisis individual a un análisis colectivo de los distintos casos. Eso es un poquito lo que la estructura de objetivos y la metodología de este módulo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿les parece, no les parece? En términos de la metodología de hoy, ¿cierto? Yo les pido, ¿cierto? Y esto entiéndanlo como una solicitud, no es una obligación. Yo les pido a las personas conectadas, ¿cierto?, que idealmente conecten sus cámaras. Mucho piensen para generar la comunicación, para que podamos conversar. Es mucho más agradable, ¿cierto?, vernos las caras. Es mucho mejor saber con quién estoy hablando, escucharles, ¿cierto?, y verles. Entiendo que pueden haber algunos problemas de conexión. No es una obligación lo que estoy planteando, es solo un deseo, digamos, es solo una preferencia, para que esto sea más cómodo para todas y para todos. ¿Sí? No sé si han visto, ¿cierto? Siempre está esta idea de esta cimarra actualmente, digamos, que es conectarse a este tipo de instancias y mantener la cámara apagada y el sonido apagado todo el rato, y finalmente uno no sabe si la persona está o no está al otro lado de la pantalla. Entonces, en ese sentido, para evitar ese tipo de cosas, yo siempre prefiero manifestar mi deseo, digamos, de verlos, de verlas, y así que la comunicación mediatizada a través de esta plataforma sea aún más cómoda. En términos del uso de la palabra, les pido que hagan todas las preguntas pertinentes, que opinen lo que sea necesario que opinen, digamos. Para eso pueden hacer gestos visualmente, pueden levantar la mano a través de la misma plataforma, y si el diálogo nos lo permite, y eso depende de cómo se dé finalmente, también pueden interrumpir y hablar. Si el diálogo no lo permite, si realmente se genera un caos, yo mismo les voy a decir, no nos estamos entendiendo, y volvemos a un uso mucho más formal y protocolizado de las palabras. Pero todo depende de cómo se vaya dando, los grupos no son todos iguales, ¿cierto? Así que también tengo esa flexibilidad. Para comenzar,
¿sí? Para comenzar de lleno con esto, entonces, obviamente tenemos que ponernos de acuerdo sobre el concepto de convivencia escolar. Ese es el paso número 1, digamos, de este momento. Por lo tanto, se los pregunto a ustedes. ¿Qué creen ustedes? No desde una perspectiva de diccionario o conceptualmente pura, sino que ¿qué idea tienen ustedes sobre convivencia escolar? ¿Qué es convivencia escolar? El conjunto de relaciones interpersonales que se producen en la comunidad escolar. Perfecto. ¿Quién más tiene alguna otra idea al respecto? Tolerancia, diversidad, empatía. En un liceo como el nuestro, laico, democrático, emblemático, le llaman algunos. Estamos de acuerdo que en nuestro liceo, si lo identificamos como tal, se orienta hacia la diversidad y por tanto a la empatía, al diálogo, a la tolerancia que viene, por supuesto, desde nuestro proyecto educativo y también declarado en el reglamento interno de nuestro establecimiento. ¿Qué liceo es? Integrador, Liceo José Victorino Lastarria. Ya. Y lo hemos definido en el último tiempo con algunos equipos en trabajo con convivencia escolar, justamente de esa perspectiva, jerarquizando y priorizando algunos conceptos identificatorios. Básicamente hemos estado de acuerdo en un liceo diverso, en un proceso de integración difícil, trabajo de inclusión, vamos camino hacia eso, y donde está puesto el énfasis en la empatía, la centralidad en el estudiante, una formación básicamente formativo-pedagógico, es que es nuestro reglamento interno del establecimiento. Perfecto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Qué es convivencia escolar? Yo creo que también tiene mucho que ver en esto la afectividad que podemos nosotros, los asistentes de la educación, entregarle a los alumnos y alumnas, ¿no es cierto?, de cada uno de nuestros colegios, de una manera muy simple, pero también integradora. O sea, la afectividad yo creo que es una de las variables muy importantes que nosotros como asistentes debemos, ¿verdad?, manifestar a nuestros estudiantes, sobre todo cuando ellos tienen algún conflicto. La idea es un acercamiento hacia ellos, con cariño, con respeto, no tan solo, digamos, como personas, sino que a la diversidad también. Entonces yo creo que ese es un componente, una variable muy, muy importante que tiene muchísimo que ver con la convivencia escolar. Y no solo, yo creo que de los profesionales que trabajamos en los colegios, asistentes, profesores, directores, etcétera, sino que también tiene que ver con cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos acercamos a nuestros alumnos en momentos en que ellos tienen dificultades, muchas veces afectivas, que no pueden ser resueltas en sus hogares, sino que más bien buscan de pronto, ¿verdad?, esa solución en el colegio, donde somos muchos las personas que los podríamos ayudar a resolver algún tema en específico de ellos. Por eso yo creo que la afectividad en la convivencia escolar es una variable muy, muy importante desde mi punto de vista como asistente de la educación. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intentar definir convivencia escolar? Ruth, Mirko, Albertina, Omar. Yo lo veo como un proceso, entonces algo que tampoco tiene un término, o sea, un proceso que no tiene término, en el cual aprendemos a vivir juntos. Es como, y el ser convivencia escolar, asociado a lo escolar, eso ya es transversal a todos los estamentos. Entonces, como es un proceso en el cual todos aprendemos a vivir juntos, ya sea estudiantes con profesores, profesores con profesores, estudiantes entre sí.
con toda la diversidad que nos compone como grupo social dentro del colegio. Pero lo veo como ese proceso que nos ayuda y nos enseña a vivir juntos. Ujú. Bien, sí, perfecto, muchas gracias. A ver, a partir de las palabras que ustedes han mencionado, ¿cierto? Es posible identificar distintos niveles. Creo que las palabras que ustedes mencionaron no están hablando de lo mismo, y es necesario que puntualicemos en aquello. ¿Sí? Porque normalmente, ¿cierto? Las comunidades educativas con este fenómeno tienden a confundirse, tienden a mezclar, ¿cierto?, peras con manzanas. Las peras y las manzanas son frutas, pero son frutas distintas, ¿cierto? Entonces es necesario que comamos de todas las frutas, pero que sepamos de qué fruta estamos comiendo en cada momento. ¿Sí? Yo espero que se entienda la analogía, y espero, ¿cierto?, que logremos conectarnos con el sentido de lo que estoy tratando de decir. Si es que quisiéramos polarizar un poquito para explicar, no sé si Efre está conectado todavía. ¿Estás ahí, Efre? Efre Parra. Efre Parra. Bueno, a esto yo me refería con la cimarra, ¿cierto? Con la idea de conectarse con la pantalla y el audio apagado, digamos, que las personas se van y uno no sabe si sigue hablando con ellas o no. Digamos, entonces efectivamente, las dos primeras palabras, ¿cierto? La primera intervención, la de Víctor, ¿cierto? Y la de Efre, no sé si ese es su nombre o no, ese es el nombre con el cual aparece en pantalla, ¿cierto? Efectivamente, no son lo mismo, ¿cierto? Una está hablando de, Víctor nos mencionaba que la convivencia, y de hecho mencionó casi de manera literal la definición de la política pública, ¿cierto? La definición que actualmente conlleva mayor consenso sobre el fenómeno, el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa, ¿cierto? Pero por otro lado, Efre nos mencionaba, ¿cierto?, un conjunto de características positivas de la convivencia. Entonces él nos mencionaba empatía, democracia, inclusión, cosas lindas, pero no necesariamente, ¿cierto?, la realidad que tenemos en un establecimiento educacional. Entonces ahí hay que distinguir, ¿cierto?, que son niveles distintos. Por una parte está lo que yo quiero que sea mi convivencia escolar, el deseo, el deber ser, ¿cierto?, lo que declaran los documentos, obviamente un proyecto educativo, ¿cierto?, y si tiene coherencia con el reglamento interno, debería señalar, ¿cierto?, un tipo de relación, un tipo de convivencia, un tipo de relacionarse, una forma de relacionarse que apunte a ciertos valores, a ciertas características, ¿sí? Sin embargo, eso normalmente tiene una distancia con la realidad. Obviamente, en el momento en que dos estudiantes de Las Tarrias se pelean, no están siendo empáticos, no están siendo inclusivos, no están siendo democráticos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no quiere decir que Las Tarrias esté fracasando en su proyecto. Quiere decir que efectivamente la realidad es mucho más compleja que lo que se declara en los documentos. ¿Sí? Entonces, normalmente las comunidades educativas, y no solo las comunidades educativas, tienden a confundir. Ya voy a mencionar por qué digo que no solo las comunidades educativas. Efectivamente tienden a confundir, ¿cierto?, lo que se denominaría, si ustedes quieren, una buena convivencia, o lo que me gustaría que sea la convivencia, con lo que es la convivencia completa, con lo que es efectivamente, en términos reales, la convivencia escolar. La convivencia escolar no siempre es empática, ni diversa, ni democrática, ni participativa, ni amorosa, ni nada de eso. A veces los chiquillos se roban los celulares. O a veces entre 5 le pegan a uno. O entre 5 ignoran a una. ¿Sí? Efectivamente, la realidad, ¿cierto?, es mucho más compleja y diversa en sus manifestaciones que las declaraciones de deber ser, ¿cierto?, que existen. Por otro lado, cuando Ángela nos menciona la afectividad, también nos está mencionando
una estrategia de intervención. Ella nos dice que la afectividad es importante para que los asistentes de la educación, ¿cierto?, intervengan en los conflictos de los chiquillos. Eso también es otro nivel. Efectivamente es otra cosa. Es una estrategia de abordaje, es una herramienta. ¿Sí? Nos está diciendo los asistentes de la educación, si quieren abordar conflictos de los chiquillos, esta es una pista. ¿Sí? Es un posible camino. Y tampoco es el único. Hay asistentes de la educación que abordan esas situaciones desde la distancia, no desde la afectividad. ¿Sí? Hay asistentes de la educación que se distancian y son más formales, y hay otros que son más afectivos. ¿Sí? Ángela dice que le funciona más lo afectivo, pero esa es una opción. ¿Sí? Tampoco son todas las opciones. Por eso digo que estábamos hablando de cosas distintas. ¿Sí? Claudio nos menciona la idea del proceso, del aprender a vivir juntos, ¿cierto? Que efectivamente también conlleva que podemos aprender a vivir juntos soportando el bullying, por ejemplo, soportando la violencia de género, acostumbrándome a que siempre me peguen, no me roben la colación, y aprendo a vivir así. No siempre el aprender a vivir juntos es que aprendamos armonioso, aprendamos a relacionarnos de lo que consideremos como una buena manera. No sé si estoy tratando de ser claro. Estoy diciendo que sus intervenciones fueron muy asertivas, pero estaban en niveles distintos. ¿Sí? Acá, efectivamente, de lo que se trata es de un fenómeno muy, muy complejo, ¿cierto? Que no siempre conlleva bienestar, que no siempre conlleva lo que nos gustaría, sino que efectivamente conlleva lo que hay. La convivencia escolar es un fenómeno que se desarrolla al interior de las comunidades educativas, ¿cierto? Y que tiene que ver con las formas de relacionarse o las interacciones, como ustedes gusten, ¿sí? Ambos conceptos vienen de tradiciones diferentes. El concepto de interacción viene desde la psicología, el concepto de relación social viene desde la sociología, ¿cierto? Pero para los efectos del fenómeno que estamos mirando, vendrían a ser prácticamente sinónimos. ¿Sí? Estamos pensando en la manera en cómo se relaciona o cómo interactúan las personas al interior de una comunidad educativa. Y esas interacciones pueden adoptar todas las posibilidades, desde una interacción muy amable, formal, o bien incluso amorosa, podemos tener parejas de pololos al interior de una comunidad educativa, ¿cierto? O bien podemos tener rivales de 2 barras de fútbol, ¿cierto? Que lo único que quieren es anularse mutuamente. Estoy dando ejemplos nada más. Hay un mundo de posibilidades en las formas de interacción que existen en el interior de una comunidad educativa, ¿sí? Y lo importante para quienes trabajamos en convivencia escolar es no idealizar esto. Porque cuando idealizo, ¿cierto? Y me paro desde el discurso del deber ser, y digo, en este colegio la convivencia es democrática, empática, inclusiva, lo que hago es invisibilizar el conflicto. Lo que hago es dejar de mirar cuando eso no ocurre. ¿Sí? Por eso es importante que miremos el fenómeno tal cual es, sin idealizarlo, sin mirar solo lo bueno. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Sí, en realidad, ya que lo mencionas recién ahí, permíteme y respetuosamente discrepo. Yo creo que dentro del planteamiento que nos hace, nos da una visión también desde la multiplicidad de los enfoques doctrinarios, psicológico, pedagógico, formativo. Lo que pasa es que de la manera que lo planteo, por lo menos al inicio, esta revisión de la convivencia desde el punto de vista de un establecimiento como el nuestro, un liceo laico, lo mencionaba recién, características tremendamente complejas. Y cuando yo indico que hay una relación con el reglamento interno, manual de convivencia, es una revisión que estoy haciendo constante y permanentemente de la complejidad cotidiana. Es decir, yo soy inspector general del liceo. Vivo la convivencia cotidianamente y trabajo de la mano muy cerca con convivencia escolar. De hecho, acabamos de salir hace algunos días de una serie de complejidades nuevas que tenemos en la relación virtual. De qué manera enfocamos los distintos tipos de relaciones virtuales que hoy existen en las aulas virtuales, en los entornos virtuales, y evidentemente de eso, de qué formas se condice, es coherente con nuestro reglamento interno,
con nuestra convivencia, y hemos tenido que hacer un trabajo con justamente psicólogos, con el equipo de convivencia escolar, para dar un enfoque, evidentemente, donde se condice con la complejidad que tú mencionas, atendiendo fundamentalmente al estudiante, con el apoderado, y evidentemente ha sido muy complejo. Y realizados los procesos, el debido proceso, el que nos corresponde a nosotros para trabajar en ello, con Superintendencia de Educación, con denuncia incluso el Ministerio Público, Fiscalía, para más o menos revisar los elementos nuevos que están apareciendo. Claro, esta coherencia que hemos tratado de darle a nuestra realidad como establecimiento, justamente donde la convivencia nos ha dicho, sí, hay una serie de elementos nuevos, tenemos que trabajarlo, por lo tanto, cómo esto va de forma coherente con nuestro reglamento, que en el fondo es nuestra guía, es nuestra orientación hacia dónde debemos caminar a la hora de resolver, a la hora de enfocar, a la hora de trabajar, particularmente con la complejidad de atender las necesidades tan complejas de los niños hoy día, que están en las aulas virtuales. Por lo tanto, esa complejidad que menciono, tratamos de mirarla, tal cual mencioné en principio, con nuestro reglamento interno, con su enfoque laico, con su enfoque de integración, de inclusión basado en la legalidad vigente. Entonces, en ese enfoque, básicamente, el planteamiento, entiendo la complejidad y entiendo tal cual, porque lo vivimos todos los días, tremendamente difícil el trabajar en condiciones, más todavía como han sido los últimos meses aquí en nuestro país. Bien, entonces, ya que logramos despejar un poquito estos distintos niveles y podemos efectivamente comprender esta distancia entre el deber ser y la realidad, obviamente el fenómeno convivencia escolar está pensando en la realidad, está pensando en todas las posibilidades que existen en las relaciones sociales. Como les decía, actualmente el consenso, el principal consenso que existe y que lo recoge la actual Política Nacional de Convivencia Escolar, define este fenómeno como el conjunto de relaciones sociales, entre paréntesis ustedes pueden leer también interacciones, si quieren pueden leer vínculos, ¿cierto? Pueden ocupar cualquiera de esos conceptos, ¿cierto? El conjunto de relaciones sociales que se desarrolla al interior de una comunidad educativa. Obviamente eso incluye todas las posibilidades, ¿cierto?, de relaciones, más buenas, más malas, más o menos, más afectivas, más formales, más distantes, más autoritarias, más democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Más tolerantes, más discriminatorias, todas, absolutamente todas. ¿Sí? Eso como primer elemento. Obviamente este concepto requiere que podamos desmenuzarlo, que podamos bajarlo. En ese sentido, si tuviéramos que explicarle este concepto a un estudiante de quinto básico, ¿cierto? Si tuviéramos que explicar este concepto, ¿qué palabras ocuparían? ¿Cómo lo mencionarían a un estudiante de quinto básico? Porque el concepto de relaciones sociales o interacciones, como les digo, que viene de tradiciones de las ciencias sociales distintas, son conceptos complejos. ¿Qué palabra simple podríamos ocupar, ¿cierto?, para que se entienda de qué estamos hablando? La manera como tú tratas a un compañero, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿A alguien se le ocurre otra? Por chat, Omar nos dice, son las formas de actuar. Perfecto, también se puede entender mejor. Yo quería mencionar la palabra respeto, o sea, enseñarle a los niños de que todos los que integramos la comunidad escolar tenemos que respetar y ser respetados. Pero Ángela, cuando me están robando el celular no me están respetando. Y bueno, eso también es convivencia. Claro, es que ahí es donde nosotros tenemos que empezar entonces a enseñar a los niños, a decir que hay cosas que sí se pueden y cosas que no se deben. No, pero ese es un paso posterior. Yo quiero que ellos entiendan qué es convivencia. Para que alguien entienda qué es una buena convivencia, primero tiene que saber qué es convivencia. O si no,
no podemos definir la buena convivencia. Entonces, cuando mi compañero comparte conmigo sus materiales y cuando me roba el celular, en ambos casos se llama convivencia escolar. Si Claro, ustedes se pero- fijan, las palabras que ustedes mencionaron, las dos que llevamos, ¿cierto? Y dejémoslo hasta ahí, si con dos nos basta. Efectivamente, alguien decía, ¿cómo nos tratamos? Efectivamente, el cómo nos tratamos, caben las dos opciones. En una me estoy Claro. tratando bien y estoy compartiendo, y en la otra me están tratando mal, me están robando. Efectivamente, la convivencia es cómo nos tratamos. Omar dijo cómo actuamos con los demás. Lo dijo por chat, no lo dijo en voz, ¿cierto? Pero yo lo leí recién del chat de esta misma plataforma. Entonces, efectivamente, ahí están cómo actuamos. Yo les agregaría otra, inclusive, mucho más coloquial. ¿Cómo nos llevamos? O ¿Sí? cómo nos La aceptamos. gracia, Eso iba a decir yo, de cómo nos llevamos con los alumnos, cómo nos integramos, en decirle cómo es la convivencia escolar al nivel de ellos. Digamos, son niños, entonces hay que explicarles de una forma como más suave, más sutil, llegando al nivel de ellos, de niños. ojo, no solo con los niños, yo hice ese Estamos ejemplo, hablando de un digamos. curso de quinto básico, usted dijo. No, claro, claro, pero efectivamente estos conceptos lo estoy sacando a colación acá, donde solo hay adultos, precisamente para que nos ayude a la comprensión a nosotros y a nosotras, digamos. Muchas veces, ¿cierto? La convivencia escolar la miramos, más bien como eventos o como acciones muy concretas. Y la gracia de las palabras que ustedes están mencionando, la que tú mencionas, cómo nos llevamos, cómo actuamos, cómo nos tratamos, es que estas tres palabras conllevan tiempo, conllevan temporalidad. Fíjense, la gracia de cómo nos tratamos, ¿cierto? Para saber cómo me trato con alguien, usted necesita mirar cómo ha actuado, cómo ha interactuado con esa persona durante un tiempo. No es reducible, ¿cierto?, a una pura cosita, a un puro evento. La gracia de estas tres palabras es que le agregan la cotidianidad y la temporalidad a la convivencia escolar. La convivencia escolar no se desarrolla precisamente en un puro día. Cuando decidimos, por ejemplo, celebrar el Día de la Convivencia o cuando ocurre un conflicto y decidimos abordarlo. La convivencia ocurre constantemente en el cotidiano de la comunidad educativa. ¿Sí? Y en ese sentido, estas palabras dejan en evidencia el significado de estos otros conceptos más complejos, como interacciones, vínculos sociales, ¿sí?, que son un poquito más complejos, pero que estamos tratando de traducir, tratando de mencionar de manera sencilla. Efectivamente, la convivencia escolar es cómo nos tratamos al interior de la comunidad educativa, ¿cierto? Y cómo nos tratamos entre todas y todos, cómo se tratan entre los chiquillos y chiquillas, los estudiantes, pero también cómo nos tratamos entre las y los adultos. ¿Sí? Cómo nos tratamos entre adultos y niños y niñas, o entre adultos y jóvenes. Cómo nos tratamos entre hombres y mujeres. Cómo nos tratamos entre heterosexuales, ¿cierto?, y otras expresiones de diversidad. Cómo nos tratamos entre chilenos y migrantes. ¿Sí? Todas las posibilidades. Efectivamente, el trato, ¿cierto?, se va articulando cotidianamente. ¿Sí? Y a veces puede ser un buen trato, otras veces no tanto. A veces el trato ni siquiera cuadra en esta idea de lo bueno o lo malo. Ojo, a veces la realidad no es ni buena ni mala. Yo entiendo que nosotros tendemos, ¿cierto?, a usar esto de lo bueno y lo malo porque nos reduce las posibilidades y hace que sea todo más rapidito. Pero efectivamente hay muchos tipos de trato, ¿cierto?, muchas formas de tratarnos que no necesariamente caben dentro del concepto bueno o malo, sino que son más o menos, son mixtas. ¿Sí? Es decir, hay amigos que se quieren mucho, pero de vez en cuando se molestan. Y de vez en cuando se tiran bromas pesadísimas que hacen sentir mal a ellos. Pero eso no quiere decir que tengan un maltrato completamente. Tiene que ver con que tienen mixturas, con que a ratos, ¿cierto?, se molestan, pero después se siguen queriendo. Muchas veces nosotros decimos, los niños y las niñas pelean un rato, los más pequeños, y al rato pueden volver a ser amigos y amigas. Algo pasa con el mundo adulto que nos cuesta más hacer eso. ¿Sí? Una pelea en el mundo adulto tiende a ser de mucha más larga data, digamos. Incluso hay gente que no vuelve a hablarse al interior de una comunidad educativa, es decir, se quiebran los equipos educativos por algunas situaciones.
Pero efectivamente esos son los extremos. Normalmente uno puede tener una mixtura de tratos, ¿cierto?, con las personas. ¿Se va entendiendo por dónde vamos? ¿Dudas, preguntas? Perfecto. Desde esa perspectiva, obviamente, voy a proyectar alguna cosita, espero que se vea. ¿Se ve? Si me hacen algún gesto con el dedo, sería ideal para saber que se ve lo que estoy proyectando. Sí, sí, se Perfecto, muchas gracias. Entonces, según el acuerdo que tenemos en este momento, el conjunto de relaciones sociales al interior de una comunidad educativa, y eso lo traducimos como la forma de tratarse entre los distintos actores, al menos 5, ¿sí? Al menos 5 actores: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, apoderadas y apoderados. La mayoría son apoderadas, pero seguimos diciéndoles apoderados a todos, ¿sí? Obviamente, la convivencia, y esto eran los otros niveles que ustedes mencionaban, se gestiona, se interviene. Y en ese sentido, la ley exige ciertos instrumentos de gestión, ¿cierto? Nos exige tener un proyecto educativo institucional declarando ciertos elementos. Los colegios que reciben subvención escolar preferencial tienen que tener un plan de mejoramiento educativo, donde hay una dimensión de abordaje de la convivencia escolar. El reglamento interno es un elemento transversal, todos los colegios con reconocimiento oficial tienen que tener uno, y está bastante formateado lo que tiene que tener o no, ¿cierto? Y también todos los establecimientos educacionales tienen que tener un plan de gestión de la convivencia. Esos son instrumentos, son papeles. En algunas comunidades educativas, esos papeles han logrado cuajar, han logrado coherencia, han logrado ser un instrumento realmente, una herramienta. En otras comunidades educativas nos ha costado mucho mantener actualizados y en orden estos papeles, ¿cierto? Y en algunos colegios esto ha generado caos y no sirven realmente para gestionar la convivencia. En ese sentido tenemos también toda la diversidad en los establecimientos. En algunos está funcionando, en otros esto es solo papel, ¿sí? Eso también hay que entenderlo. Yo no estoy pensando en ninguno de sus colegios, solo estoy diciendo que en Chile existe esa diversidad, ¿cierto?, de los establecimientos educacionales. Sin embargo, algo sí estoy mucho más convencido, es que en ninguno de estos papeles, ¿cierto?, el día 12 de marzo estaba estipulado que íbamos a tener por lo menos 7 meses o 6 meses, digamos, de suspensión de clases presenciales. ¿Sí? Eso es algo que realmente se instaló en un fin de semana. El sistema escolar tuvo que empezar a improvisar una metodología de trabajo, ¿cierto? Eso con los meses se ha ido ajustando. Algunas comunidades educativas han logrado ajustar un proceso, otras han perdido mucho contacto con sus estudiantes, eso también ha sido muy diverso. Sin embargo, me gustaría escucharlos cómo están, ¿cierto? Cómo están gestionando actualmente la convivencia. No sé si me pueden comentar al respecto. Los que están trabajando convivencia escolar en este momento, en contexto de crisis, ¿qué están haciendo para gestionar el trato al interior de la comunidad educativa? Raúl. ¿Sí, Juan? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue levantar como un tipo de diagnóstico con respecto a cuáles iban a ser los medios por los cuales nos podíamos contactar. O sea, para empezar a recién establecer algunas estrategias de comunicación con todos los estamentos, porque desde el equipo directivo primero se planteó una política de convivencia escolar o se plantea una estrategia para ver cómo está primero nuestros funcionarios para poder dar apoyo primero a los estudiantes y apoderados. Entonces desde ahí levantamos información con estudiantes, o sea, disculpen, con funcionarios, supimos cómo estaban ellos, aseguramos que estuvieran bien y desde ahí empezamos a darle herramientas para empezar a trabajar con los estudiantes y apoderados. Y lo mismo, después nos reunimos con ellos para saber cuáles consideran ellos que eran las metodologías o las estrategias pertinentes para poder contactarnos con ellos, dado que no todos podían acceder a un WhatsApp, o no todos querían acceder a un WhatsApp, no todos conocían las redes sociales, entonces empezamos a ver cuáles eran las capacidades y competencias de cada uno de los funcionarios para ver por dónde nos podíamos orientar. Es decir, el que tenía también el rol de profesor y trabajador social, lo fuimos para allá, el que tenía más de web manager se fue para otro lado, y así fuimos estableciendo comunicaciones con cada uno de ellos. Hoy en día en el colegio tenemos
un 95% de estudiantes contactados. La planificación es por lo menos no perder el contacto cada 2 semanas, se envían formularios, canalizamos la comunicación por al menos 5 formatos: redes sociales, WhatsApp, teléfono, y cada estamento, cada profesor o cada asistente tiene alguna línea de trabajo por donde hay que contactarlo. El trabajo más difícil se lo lleva a la gestión de poder organizar todo eso, dado que no hay un sistema de gestión. Yo creo que aquí podríamos conversar todos de que no hay un sistema de gestión como que pueda manejar la convivencia escolar como tal, es decir, llevar este seguimiento. Por lo tanto, accedimos al Excel, y eso es lo que finalmente lleva mucho más trabajo, porque para llevar o sistematizar ese trabajo de saber a quién llamamos, a quién no, cuándo lo llamamos y cuáles son sus dificultades, es lo que tiene. Y por último está este equipo multidisciplinario que nosotros conformamos en el liceo: psicólogos, trabajadores sociales, educadores diferenciales, profesores jefes, directivos, con los que hacemos el seguimiento y damos respuesta a cada una de las situaciones que van emergiendo. Entonces, por ahí vamos resolviendo que si un estudiante tiene un problema socioemocional, vemos quién puede vincularse dependiendo de la etapa que esté. Entonces, nuestra mayor dificultad hoy en día es lo pedagógico, porque el estudiante puede estar súper contenido. El tema está en que normalmente la contención viene de la incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Voy a pasar de curso o no? Entonces, es muy difícil responderle desde esa perspectiva. Mucho más difícil es entregar certezas cuando uno no tiene esas certezas. Efectivamente. ¿Alguien más que quiera mencionar? ¿Alguien que esté haciendo algo distinto, por ejemplo? Raúl. Sí, Omar. Sí, mire, yo solo quiero agregar un par de ideas. Nosotros entendemos en el Liceo Presidente Balmaceda de Independencia la convivencia como el fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad, independiente del rol que desempeñamos. En mi caso es el rol de director. Y en este contexto que hemos estado con la pandemia, la convivencia escolar ha sido un eje transversal en nuestros planes de aprendizaje remoto. Nosotros organizamos la semana 2 del comienzo de la pandemia, porque nos tomamos 2 semanas en esperar calma para poder tener un poco de idea cómo enfrentarlo, y levantamos planes de aprendizaje remoto, que tienen 2 sellos. El primero, el vínculo con toda la comunidad, obviamente con estudiantes, con apoderados, pero también con los otros integrantes, como decían por ahí los colegas, tanto los asistentes de la educación como los funcionarios profesionales. Y el segundo sello es el desarrollo de habilidades socioafectivas, que lo cruza las habilidades para el siglo XXI. Y en ese contexto, todos nuestros planes de aprendizaje han tenido una patita relacionada con la convivencia escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros además tributamos en el desarrollo de la afectividad con el tema de cómo estamos desarrollando. Un solo ejemplo concreto: los cuartos medios comenzaron levantando portafolios, hoy día están trabajando las bitácoras y van a terminar trabajando el año la autobiografía, de manera colectiva. Y ahí es donde cruza con nosotros el tema de la convivencia escolar, porque nos hemos preocupado del vínculo. Eso implica, en muchos casos, estuvimos hace 2 semanas entregando casi 500 chips a la gente de la comunidad. Hemos asegurado la conectividad con todos los computadores del colegio. No queda ni un solo computador al interior del colegio. Están todos entregados en la casa de los estudiantes. Estamos entregando lo que podemos en este minuto de mercadería, pero también con la llamada telefónica, que eso ha sido tremendamente importante. Nuestras redes sociales, si alguien las quiere mirar, están a disposición. Está todo nuestro material puesto ahí a disposición de la comunidad en general. Entonces tenemos canales formales como los correos institucionales, las redes sociales, sean Instagram o Twitter. Hemos creado canal de YouTube a través del CRA, donde se deposita todo el material que el colegio tiene, y estamos con ese contacto permanente con el propósito de mantenernos vinculados. Nosotros creemos que la convivencia se sustenta en un liceo, en un lugar tan emblemático como el nuestro, la población Juan Antonio Río, con la interrelación que tenemos, que nadie se sienta que está solo. No tenemos certeza, y frente a ese contexto hemos hecho desayunos colectivos vía plataformas, hemos tenido encuentro con los estudiantes de cuarto medio, la estamos teniendo los días viernes a las 9 de la noche, porque es el único horario disponible que los chicos tienen clarito, y no en la mañana, y nos juntamos la primera vez a decirles, no tenemos certeza, y mientras vamos avanzando, vamos resolviendo los conflictos que tenemos. De aquí un dato: el decreto 67 y nuestros propios reglamentos de evaluación, calificación y promoción
tienen clarito el tema de la promoción. Más bien hay que justificar una repitencia. Y eso ya es una certidumbre para los estudiantes. Por lo tanto, si el año escolar 2020 es válido hasta el minuto, como lo ha hecho saber el Ministerio, más bien tendríamos que estar justificando algunas repitencias y no la promoción de todos nuestros estudiantes. Entonces también hay que tener ahí harto de cordura y de respaldo teórico en lo que tenemos ya como documento. Eso, gracias, paso. Sí, sí, perfecto. Si ustedes se fijan, ¿por qué instalo esta reflexión antes de pasar a la matriz, digamos, de matriz que les mencioné? Porque precisamente este contexto ha permitido quitarle un elemento fundamental a las relaciones sociales, que es la corporalidad. Este contexto nos quitó, ¿cierto?, el aspecto más físico, más corporal, de los vínculos que se dan al interior de una comunidad educativa. Y eso, si bien nos genera un tremendo problema, ¿cierto?, de conectividad, de cómo nos comunicamos, etcétera, también ha visibilizado la importancia al interior de las comunidades educativas que tiene precisamente la generación de vínculos. ¿Sí? Es decir, hasta el 12 de marzo, que tuvimos clases presenciales, nosotros teníamos este conjunto de relaciones sociales corporales, es decir, teníamos a los chiquillos yendo a clase, a los profesores yendo a clase, nos encontrábamos todos, pero eso es como el dicho, si ustedes me permiten el dicho popular, los árboles no me dejaban ver el bosque. Todo estaba tan cotidiano, era como siempre, que la generación de las relaciones sociales, los vínculos que ahí teníamos, a veces era un poquito invisible por el día a día, porque en realidad uno no está viviendo sus relaciones sociales consciente de ellas, uno no está pensando, a ver, ¿cómo me relaciono con esta persona? O a ver, ¿cómo me relaciono con esta otra? Normalmente uno vive su día a día sin poner mucha atención, salvo que ocurra un conflicto. Entonces me doy cuenta que, oh, pasó algo. Pero si no ocurre eso, mi trato día a día normalmente pasa de manera inconsciente, pasa desapercibido. ¿Sí? Este contexto de crisis sanitaria inicialmente y posteriormente crisis social, ¿cierto?, porque ha traído graves consecuencias sociales, no solo de salud pública, desempleo, impacto en las economías domésticas, inestabilidad emocional, en fin, ¿cierto? Efectivamente nos puso de relieve la necesidad de gestionar los vínculos. Los colegios tuvieron que, y los colegios en los cuales nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, tuvieron que empezar a contactar a sus estudiantes. Tuvieron que empezar a definir nuevos medios de comunicación. Tuvieron que empezar a preocuparse, ¿cierto?, de la contención emocional. Eso normalmente ocurría, ¿cierto?, pero ocurría, permítanme la palabra coloquial, permítanme un lenguaje simple, ocurría de manera más piola, ocurría de manera más soterrada al interior de las comunidades educativas. Ocurría cuando un chico estaba en crisis, ¿cierto? O sea, si efectivamente en los colegios, si teníamos un estudiante llorando, si teníamos un estudiante sudando, si teníamos un estudiante muy alterado, era atendido por los equipos psicosociales. Pero nunca estábamos en una circunstancia en donde la inseguridad y el miedo sean las emociones generalizadas. ¿Sí? Nosotros al inicio de esta pandemia, ¿cierto?, cuando teníamos clases suspendidas, tuvimos la oportunidad de realizar una investigación en 10 colegios de niveles que atienden un nivel socioeconómico muy bajo, ¿cierto? Y les preguntábamos cuáles eran las emociones principales, y el mundo adulto, ¿cierto?, estaba marcado por el miedo y la inseguridad. Los funcionarios, lo que decía el primer colega que comentaba, lo primero que había que hacer era reconstituirnos como equipo, ver cómo estábamos, ¿cierto?, docentes, directivos, asistentes de la educación, después ver a las y los estudiantes, después empezar a tener contacto. Efectivamente, este contexto de clases a distancia, de virtualidad del proceso pedagógico, ha puesto de manifiesto la necesidad del vínculo. ¿Sí? En algunos colegios eso ha generado mucho ruido. No estoy mencionando a sus colegios, solo voy a mencionar ejemplos. ¿Qué ruido nos ha pasado? Nos pasó que algunos profesores no querían darle su teléfono para hablar por WhatsApp con sus estudiantes. Nos pasó que algunos colegas no querían hacer videos, no quieren mandarle un video de saludo a sus estudiantes porque tenían susto de que sus caras fueran ocupados en un meme. Tenemos que colegios no tenían los teléfonos celulares de sus estudiantes. Llevamos 20 años prohibiendo los celulares en los colegios.
Por lo tanto, no teníamos el número de teléfono del celular del cabro. Tenemos, ¿cierto?, bajos niveles de conectividad. Los chiquillos en sectores empobrecidos no pueden imprimir. Mucha gente sabe ocupar WhatsApp, Instagram, TikTok, ¿cierto?, pero no necesariamente sabe buscar información a través de Internet. Hay un sinfín de elementos, digamos, ¿cierto?, que tienen que ver con cómo se constituye este proceso a distancia, que no tienen que ver necesariamente con lo curricular propiamente tal, sino que tienen que ver con el tipo de vínculo que establezco. Por lo tanto, este contexto tan difícil y tan duro, ¿cierto? Voy a dar el último ejemplo, que es quizás el más grosero. Yo estoy trabajando en este momento, estoy asesorando a 10 colegios, ¿cierto?, que están trabajando en sectores muy empobrecidos, los cuales llevaban 25 años, ¿cierto?, trabajando con datos y sabían perfectamente que el índice de vulnerabilidad escolar era sobre el 90%, digamos, y recién con esta pandemia se volvieron a evidenciar qué significaba la pobreza por parte de su comunidad educativa. Es decir, ese índice había sido completamente desconfigurado. No se entendía que eso significaba pobreza, que eso significaba, ¿cierto?, marginalidad, precarias condiciones laborales, como que se ocultaba en un dato, en un índice, digamos, ¿cierto? Pero no estaba consciente de que efectivamente esas familias hoy en día están comiendo en ollas comunes, de que esas familias están esperando con ansia la entrega de la canasta Junaep, de que el colegio se está movilizando, al igual que hace años atrás, juntando nuevas canastas, cooperando, digamos, con distintas instancias de vida popular, de vida de sobrevivencia, ¿sí? Y eso fue una gran sorpresa en algunas comunidades educativas. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Este contexto tan duro, ¿cierto?, efectivamente ha servido para visibilizar la importancia, primero, de la generación y fortalecimiento de los vínculos, es decir, de la convivencia, y por otro lado, de la necesidad de que la dimensión emocional sea parte de los aprendizajes. Hoy en día, la contención emocional no puede ser menospreciada en base a un requisito de objetivo de matemáticas o lenguaje. Porque en este momento los chicos, efectivamente, para poder aprender matemáticas o lenguaje, necesitan que primero les preguntemos cómo están. Y necesitamos que estemos atentos por si se les enferma un familiar. Porque si no estamos atentos a eso, entonces no hay ninguna posibilidad que en su casa estén haciendo guías o trabajos académicos. ¿Qué esperamos nosotros desde Semilla? Que cuando se acabe esta crisis, digamos, la convivencia y la dimensión emocional sigan estando presentes en las comunidades educativas, que no nos olvidemos de que han sido fundamentales durante este momento, que efectivamente sigamos manteniendo la necesidad de fortalecer estos vínculos al interior de las comunidades educativas. ¿Sí? Ese es un poco por donde vamos. En ese sentido, ¿cierto?, retomando nuestra idea de convivencia escolar como el conjunto de relaciones sociales, también existe la posibilidad de que una de esas relaciones sociales se deteriore. Cuando una relación social se deteriora, cuando se desgasta, eso quiere decir cuando empieza a generar malestar, ¿cierto?, en al menos una de sus partes, no necesariamente en las dos. No es que nos tengamos que poner de acuerdo en que estamos en un desgaste de esa relación. Basta que una de las partes, cuando digo partes, es quienes viven las relaciones, por si acaso, ¿cierto? Una relación social, por definición, es un fenómeno colectivo, dos o más. Uno no se relaciona solo, uno se relaciona cuando se encuentra con un otro, con una otra. Y esa relación, ¿cierto?, puede tener distintas manifestaciones. Cuando su manifestación genera malestar, cuando genera ruido, cuando genera descontento en al menos una de sus partes, estamos en presencia de un conflicto. Un conflicto es el deterioro de un vínculo, de una interacción. Un conflicto, y aquí es donde empezamos a presentar nuestra matriz, ¿cierto? Así que si escribieron cachureos alguna vez, yo les pido que paren las antenas. Si es que recuerdan al tío Marcelo alguna vez, ¿cierto? Yo les pido que paren las antenas en este momento. Efectivamente, toda relación social, yo les decía, tiene temporalidad, tiene tiempo. Si ustedes me permiten decirlo más bonito, toda relación social tiene historia. Es decir, tiene un pasado, tiene un presente y también tendrá un futuro. Desde esa perspectiva, las relaciones sociales no se acaban en una situación puntual, sino que en esas situaciones puntuales solo se ponen de manifiesto, solo se concretizan. Por lo tanto, si estamos hablando de una relación social deteriorada, es decir, de un conflicto,
ese conflicto se va a expresar en situaciones puntuales. Por ejemplo, se puede expresar en una agresión verbal, una agresión física. Se puede expresar en una pelea, en una amenaza, en un insulto. Se puede expresar en el que alguien me rompió mi cuaderno, o que alguien me pegó un papel en la espalda. ¿Sí? A esas situaciones puntuales, en esta matriz de análisis que queremos regalarles, que queremos presentarles, ¿cierto? Le vamos a denominar crisis. Una crisis es una situación que ocurre en un momento y en un lugar determinado. Eso pasó en algún lugar. De hecho, una crisis, fíjense cómo lo digo, en pasado, ya pasó. Una crisis no hay posibilidad de evitarla, porque ya pasó. Nosotros no tenemos la máquina del tiempo, la crisis ya pasó. Un estudiante le pegó al otro, ya le pegó. Usted no puede hacer nada porque ya le pegó. Eso ya pasó. En cambio, la relación social que ellos tienen, eso sí tiene futuro. Podemos hacer algo para que no le vuelva a pegar. Podemos hacer algo para que ellos se puedan llevar de otra manera. Pero en cambio la crisis fue una situación que ya pasó. Espero estar siendo súper claro y esquemático en esto. ¿Sí? Si a alguien le robaron el celular, ya se lo robaron. Podemos intentar encontrarlo. Pocas veces se encuentra, pero podemos intentarlo y a lo mejor lo encontramos. Podemos intentar buscar el culpable. A veces, pocas veces se encuentra, pero podemos intentarlo. ¿Cierto? Pero el robo ya ocurrió. El robo fue una situación puntual que ya pasó en un tiempo y en un lugar determinado. Es una crisis. Hay una relación social ahí entre estudiantes que se andan robando celulares. Y eso lo podemos cambiar, pero no el robo que ya pasó. Espero, discúlpenme si soy majadero con esto, pero necesitamos diferenciar. La matriz de análisis que les proponemos precisamente se basa en diferenciar, en separar qué cosa de un caso es una situación puntual o una crisis y qué elementos del caso, ¿cierto?, constituyen una relación social. Es decir, algo que sí puede cambiar. Si ustedes quieren, fíjense aquí cómo escribí la palabra crisis en la imagen que están viendo, con una flechita hacia arriba, o intenté, por favor, es un intento, es como un intento de algo que emerge, que surge. ¿Sí? Es algo, una crisis es algo que irrumpe, es algo que interrumpe la cotidianidad de un colegio, la cotidianidad de una clase, la cotidianidad de un recreo, la cotidianidad de una actividad a través de Zoom. Es decir, esto puede ocurrir en el contexto de normalidad de clases presenciales o en la normalidad actual, digamos, o no sé si esto es normalidad, en el desarrollo de esta crisis, digamos, y de clases a distancia. Pero es algo que interrumpe. Si yo estoy haciendo una clase de historia y dos estudiantes, y estoy escribiendo algo en la pizarra y de repente escucho un golpe, me doy vuelta y veo dos estudiantes que se acaban de pegar. Eso interrumpió, eso es algo que apareció inesperadamente. Eso es una crisis, es algo que primero ya pasó, o está pasando, pero ya no puedo evitar que ocurra, digamos, ¿cierto? En la sala de clase, un día martes, digamos, casi a las 11 de la mañana. Es decir, es algo que tiene tiempo y espacio y que irrumpe. Sin embargo, acá yo les pido que piensen en la analogía del iceberg. Efectivamente, la crisis, esto que irrumpe, es solo la punta del iceberg. Debajo del agua está la gran masa de hielo, ¿cierto? Debajo del agua está el conflicto, está una relación social. ¿Sí? Por lo tanto, acá lo que nosotros les proponemos es una matriz que lo que busca es diferenciar estos dos elementos. Por una parte, un elemento central, ¿cierto?, es la crisis que irrumpe, que nosotros lo vamos a denominar, es un síntoma. Es como la fiebre. ¿Ya? Una crisis es como la fiebre. Efectivamente, cuando alguien se enferma, por ejemplo, vamos a suponer, me da apendicitis, voy a tener fiebre.
Y efectivamente es necesario bajar esa fiebre, porque la fiebre en sí misma, siendo solo el síntoma, me puede traer muchos problemas. Por lo tanto, hay que controlar ese síntoma, hay que disminuir ese síntoma, y hay que bajarme la fiebre. Pero si solo me bajan la fiebre y no se preocupan de nada más en mi salud, el paciente con apendicitis es probable que incluso muera. Dicho en términos sociales, efectivamente tenemos que preocuparnos de las crisis. No podríamos permitir, ¿cierto?, que un estudiante se pegue con otro, se anden robando los celulares o todo eso. Tenemos que intervenir y tenemos dispositivos para eso. Los colegios en Chile tienen reglamentos internos donde efectivamente están normados y están explícitas las acciones, solo acciones, comportamientos específicos que constituyen falta. Por lo tanto, la agresión verbal es una falta, voy a suponer una falta grave, la agresión física es una falta gravísima, y esas conllevarán ciertas acciones institucionales. Pero si solo me preocupo de las crisis y no de los conflictos, entonces un conflicto no superado seguirá explotando en distintas crisis. Si dos estudiantes se constituyen como rivales voy a hacer el ejemplo extremo que puse delante, rivales de barras de fútbol antagónicas. Tengo un estudiante que es de los de abajo y un estudiante que es de la Guerra Blanca. Hoy día el estudiante de la Guerra Blanca le pegó al otro. Entonces yo lo voy a suspender porque en este colegio no están permitidos los golpes. Cuando vuelva de la suspensión, el otro estudiante con sus amigos se va a venir a vengar. Entonces yo voy a seguir suspendiendo al estudiante agresor. Pero si yo no intervengo el conflicto, entonces ellos se van a seguir agrediendo dentro o fuera del colegio, ya sea que los pille o no los pille. Entonces, en ese sentido, poder intervenir conflictos en algunas situaciones va a significar que el nivel de crisis, el nivel de conflictividad de un establecimiento disminuye. No siempre voy a poder intervenir en crisis. No es algo que vaya a poder, o sea, no siempre voy a poder intervenir en conflictos, perdón. Puesto que no siempre voy a tener el tiempo, la disposición, ¿cierto?, para poder abordar en profundidad cada uno de los casos. Por eso nosotros hablamos de niveles de intervención. A partir de esta matriz, usted podría elegir, ¿cierto? Si usted logra, en un caso particular, podría separar cuál es la crisis, cuál es el conflicto, usted podría elegir al menos 4 niveles de intervención. Un primer nivel de intervención es intervenir la crisis. Por ejemplo, aplicar sanciones al estudiante que comete faltas. Eso es un nivel de intervención. Un segundo nivel de intervención es que usted aborde a las partes. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que yo voy caminando, soy el encargado de convivencia del colegio, o soy el inspector de patio del colegio, el rol que ustedes quieran, ¿cierto? Voy caminando por el pasillo, y de repente veo en la escalera a una pareja de pololos, que están conversando tranquilamente, son estudiantes de segundo medio y están conversando tranquilamente. Pero cuando me acerco más, porque yo voy caminando tranquilo, yo no iba a hablar con ellos, voy caminando nada más haciendo mis cosas, pero cuando me acerco más, me doy cuenta de que no era una conversación tranquila, me doy cuenta de que ellos están discutiendo. Entonces fijo mi atención y veo que el pololo está empezando, le toma la mano y la empieza a tironear, le toma la otra mano y le empieza un forcejeo, porque lo que quiere es quitarle el celular. Y él le dice, ¿con quién estaba hablando? Dímelo, dímelo. A ver, muestra, paso para acá, paso para acá. En esa situación, ¿quién podría identificar cuál es la crisis? El forcejeo. Claro. Agresión. ¿Qué agresión? El zamorrearla físicamente o verbalmente, buscando como transgredir su intimidad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos que hacer ahí?
Probablemente en el colegio están prohibidas las agresiones físicas, ¿cierto? Es lo más probable. Sancionar. Ya, y si yo sanciono al pololo, ¿soluciona el problema? No. No, hay que abordar la situación. Es más, yo puedo acercarme y decirle, a ver qué pasó hoy. Y ellos, que son pololos y que no quieren meterse en líos, me van a decir nada. Los dos me van a decir nada. Opción 1, puedo decir, listo, pues no pasaba nada y yo sigo mi camino. Opción 2, yo le digo, ¿cómo que nada? Si yo vi lo que estaba pasando. A ver, ¿de quién es el celular? Ella me va a decir, mío. Ya, devuélveselo, es de ella. Listo, solucionado el tema, abordé la crisis. Crisis, un forcejeo, ¿cierto? Por quitarse un celular, yo intervengo en la crisis y le digo, no le quita el celular. Ya aclaro de quién es, listo. Es más, ¿lo puedo sancionar o no lo puedo sancionar? Eso puede ser una opción. Pero efectivamente estoy abordando solo la crisis. Estoy abordando solo la situación puntual. Segundo nivel, puedo abordar las partes. Podría, por ejemplo, tomar a las partes por separado y hablar con ellas. Podría decirle, voy a suponer, voy a jugar, podría pedirle ayuda, digamos, a la psicóloga del colegio, ¿cierto? Y decirle, oye, estos chiquillos están pololeando y algo pasa, y podría derivar a las partes a una conversación privada. Podría, por ejemplo, voy a extremar el ejemplo, podría mandar al chico a un taller sobre hombres golpeadores, a un programa, tenemos una red de apoyo, y tenemos efectivamente, sabemos de que hay especialistas que están trabajando con hombres que son violentos, o bien podríamos trabajar la autoestima de la chiquilla. Efectivamente ese es otro nivel de intervención, que es el de las partes. También podría abordar un tercer nivel de intervención, que es el conflicto, es decir, la forma como ellos se tratan. Y ellos son pololos. Por lo tanto, yo podría abordar con ellos y tener una conversación colectiva sobre cómo pololean, cómo se están tratando. Porque ahí el conflicto no es el celular. Ojo, el conflicto no es que quiere ver el celular, el conflicto es que hay una relación de pololeo, ¿cierto?, que tiene celos. Hay una relación de pololeo en donde se construye ese pololeo pensando en que uno de ellos tiene que saber todo lo que hace el otro. Y tiene que lo masculino, esto es un tipo de violencia de género, en donde lo masculino se arroga la autoridad de fiscalizar las acciones de lo femenino. Hay un pololeo con control. Entonces puede que él me diga, fíjense, si yo me quedo solo en la crisis, puede que el pololo me diga, yo nunca más le voy a pedir el celular a mi polola. ¿Ustedes creen que ellos van a pololear sin celos de ahí en adelante? No. Ese tipo de casos no tiene ningún sentido, no es efectivo si yo solo abordo la crisis. Es así de simple. Si yo solo abordo la crisis, ese caso se repite en otra situación. Cuarto nivel de intervención. Cuando yo me doy cuenta de que este no es el único caso de pololos que están así, sino que esta semana ya he visto a 3 parejas y la semana pasada había 2 más, entonces yo me junto con el equipo educativo, con el equipo de convivencia, con el orientador, orientadora quizás, entonces planifico una pequeña actividad y tengo un abordaje del tema emergente, tengo un abordaje pedagógico. Entonces después espero una semana y en la hora de orientación, o en la hora de lenguaje, o en la hora de matemática, ¿cierto?, desarrollamos una actividad pedagógica que tenga que ver con la construcción de pareja de los chiquillos de segundo medio. Y ese es un abordaje pedagógico, es un abordaje despersonalizado. Obviamente yo no voy a llegar a la sala a decir, como este par estaba peleándose el celular el otro día en la escalera, hoy día vamos a reflexionar sobre el pololeo. No, uno llega, por eso incluso puedo dejar pasar una semana, 2 semanas a partir de una situación, ¿cierto? Para que se despersonalice, para que efectivamente se busque generar un aprendizaje colectivo a partir de un tema emergente, un tema que está afectando la convivencia escolar.
Si yo me doy cuenta que en este colegio hay un tema con los pololeos de los chicos y las chicas, entonces hablemos sobre pololeo. Si en este colegio yo me doy cuenta que el tema es la discriminación a los migrantes, entonces hablemos sobre eso. El tema emergente es el tema recurrente, es el tema que está afectando, ¿cierto?, la conflictividad. Y en algunos casos los temas son muy evidentes, en otros casos los temas no son tan evidentes. ¿Sí? Es decir, estoy mencionando 4 niveles de intervención. Obviamente usted en algunas situaciones va a abordar solo la crisis porque no puede, porque no quiere, porque no tiene tiempo, porque es imposible o porque no dimensiona que sea necesario abordar más profundamente. Por favor, que nadie sienta culpa por aquello, porque nadie puede abordar con completa profundidad todos los casos que se presentan. ¿Ya? Por favor, acá no estamos diciendo que siempre hay que abordar todos los 4 niveles. No. Estamos diciendo que cuando usted se vaya a enfrentar a situaciones reales, y usted se le permite aplicar esta matriz, ¿cierto? Efectivamente va a poder escoger entre estos 4. Y a veces escogerá 1, a veces escogerá 2, a veces escogerá 3, ¿cierto? De acuerdo a la situación. De acuerdo a la situación lo amerite. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Raúl, me perdí entre el tercer nivel para abordar las situaciones. El tercer nivel. El tercer nivel es el nivel del conflicto. Es decir, abordar de frentón cómo se están tratando esas personas, pero más allá de la crisis. Esa es la gracia del conflicto. El conflicto no se acaba, esto hay que entenderlo muy bien, el conflicto no se acaba en esta situación. Es decir, es el pololeo el que está generando ruido ahí, no la fiscalización sobre el celular. Yo no tengo que, en este caso que estamos usando de ejemplo, por favor, este es solo un ejemplo, esta matriz es aplicable a cualquier conflicto, inclusive fuera del ámbito escolar. Si ustedes quieren aplicar esta matriz en conflictos familiares o vecinales o laborales, lo pueden hacer. Nosotros se la estamos recomendando, obviamente, en un curso de este tipo, se lo recomendamos para el ámbito de la convivencia escolar, pero esta matriz es completamente aplicable. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que esta matriz se conlleva en la separación, ¿cierto? En distinguir. Esta es una matriz de análisis. Análisis significa separar. Un análisis es una forma de comprender algo que para poder comprender lo que hace es separar ese algo en sus partes. Eso significa analizar. Cuando yo analizo el cuerpo humano en primero básico, lo voy a hacer muy simple, el análisis del cuerpo humano en primero básico es entender que el cuerpo humano está compuesto de cabeza, tronco y extremidades. Eso le enseñan a los niños en primero básico, ¿cierto? Lo que hacen es separar el cuerpo humano en 3. Y con eso los niños y las niñas de primero básico comprenden el cuerpo humano. Acá nosotros estamos analizando conflictos. Y para poder analizar conflictos lo estamos separando en 2 elementos fundamentales. Crisis, que son los síntomas, que son estas cosas que emergen, ¿cierto? Y la relación social deteriorada. Eso estamos diciendo, que si nosotros logramos separar eso, ¿cierto?, nos va a permitir comprender el conflicto que estamos abordando. Y una vez que logramos eso, podemos distinguir en 4 niveles de intervención. Podemos intervenir solo la crisis, podemos intervenir las partes, podemos intervenir el conflicto propiamente tal, o la relación social, como quieran decirle, ¿cierto? O podemos intervenir el tema emergente. O podemos intervenir más de uno de los niveles, pues eso pueden ser complementarios. Pero no siempre puedo intervenirlo todo. Ahí es donde nosotros colocamos el cable a tierra. Nosotros no estamos recomendando que en cada situación, porque sabemos que en un colegio hay múltiples situaciones todos los días, por lo tanto uno no podría abordar todos los niveles en cada una de ellas. Pero sí, uno podría hacer el análisis y decir, esta amerita. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no lo abordo, va a conllevar nuevas crisis. Les doy una pista. Ejemplo número 1. Usted se sube a un colectivo, ¿sí? A un taxi colectivo, de estos taxis que van en un recorrido fijo y van recogiendo gente, ¿cierto? Y el chofer de colectivo lo insulta. Lo empieza a retar, le empieza a decir,
Ahí yo no debería haberle parado, no sé por qué le paré. Ya, ¿tiene sencillo? Ah, no, más encima me paga sin sencillo. ¿Qué se cree usted? Yo me voy a molestar, ¿cierto? Probablemente usted también. Probablemente, quizá hay gente que se lo toma con más humor, pero en general, ¿cierto? Uno se tiende a molestar porque uno dice, ¿y por qué me está hablando así si ni siquiera nos conocemos? Ahí, obviamente, esa discusión es un momento de crisis. Esa discusión ya pasó. Esa discusión da cuenta de una relación social deteriorada. Yo con ese sujeto, efectivamente, tengo una relación social. De hecho, yo soy su pasajero y él es mi conductor. Tenemos una relación social, tenemos un servicio comercial inclusive, es una relación comercial. Fíjense, es una relación social. Sin embargo, la carga afectiva que tengo, el nivel de intensidad que tiene esa relación es tan baja que lo más probable es que yo me baje de ese colectivo, camino 4 pasos y se me olvide ese conflicto que acabo de vivir. Puede que quede enojado un rato, ya, si es que fue mucho, puede que lo llegue a contar de anécdota, pero probablemente al día siguiente, o ya no me acuerdo, o bien incluso lo recuerdo con risa. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, si alguien quisiera intervenir esa relación, probablemente hubiese bastado con intervenir la crisis. Quizás otro pasajero debe haberle dicho así como, ¿por qué no se preocupa manejar? Sabe que me duele la cabeza, puede guardar silencio. Interrumpió la crisis, listo. Con eso bastaba, porque la intensidad emocional de esa relación, la carga afectiva de esa relación, es muy baja. En cambio, en nuestro ejemplo de los pololos, ellos son pololos. Por lo tanto, la intensidad afectiva, la intensidad emocional de esa relación en cada uno de ellos es muy alta. Ellos se quieren, se gustan. No sé si se aman o no, pero uno podría pensar que sí, ¿cierto? Por lo tanto, hay una carga emocional muy fuerte. Cuando las relaciones deterioradas tienen una carga emocional muy fuerte, entonces vale la pena profundizar un poquito más. Porque esa relación genera mayores consecuencias en cada una de las partes que la vive. Que una chica de segundo medio se acostumbre a que el pololo le revise el celular, está generando aprendizajes para la vida. ¿Sí? Hay una importancia mucho mayor en intervenir de manera más profunda una situación de ese tipo. ¿Cuál es nuestra matriz entonces? Separar crisis, conflicto. ¿Cómo hacemos esto? En base a 3 preguntas para identificar la crisis y 3 preguntas para identificar el conflicto. Para identificar una crisis, yo necesito, ¿cierto?, identificar lo más importante. Fíjense cómo lo pregunto, en pasado, ¿qué pasó? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué pasó? Entonces ahí mi respuesta, y creo que la dijo Claudio, y creo que fue muy certero, dijo, hubo un forcejeo. Uno puede decir un forcejeo entre pololos por el celular. Eso pasó. Uno puede detallar más o detallar menos. Aquí lo importante es que efectivamente identifiquen qué pasó en pasado, ya pasó. No importa lo que hagamos, el forcejeo ya pasó. ¿Cierto? Para afinar un poquito más, ayudarles un poquito más en el análisis, hay 2 preguntas muy accesorias, muy simples y muy accesorias. La primera de ellas es, ¿dónde pasó? En la escalera, de la escalera del colegio, ¿cierto? Y la segunda también es muy accesoria, ¿cuándo pasó? Durante el segundo recreo. ¿Por qué digo que son accesorias? Porque es para que ustedes logren identificar una situación. Si usted le puede identificar dónde y cuándo, entonces es una situación. Aunque no sepa, ojo, por ejemplo, este ejemplo siempre doy el mismo, pero es que realmente creo que es muy útil. A veces yo digo, uy, me robaron el celular. Y me preguntan, ¿cuándo? Y yo digo, no sé. Y me dicen, ¿dónde? Tampoco sé. Sin embargo, el robo de un celular, aunque yo no sepa, pasó en un lugar y en un momento determinado. ¿Se entiende, no? Aunque yo no sepa cuándo, pero eso pasó en un momento. Distinto es que yo diga, por ejemplo, que yo discrimino a los peruanos.
Yo no discrimino a los peruanos en un momento determinado, los discrimino siempre. Yo no discrimino a los peruanos en un lugar determinado, los discrimino en todos los lugares. ¿Se entiende la diferencia? Yo no pololeo, mi pololeo, ¿cierto? Mi pololeo posesivo no es solo en el momento de que le estoy quitando el celular a mi polola, es siempre. Lo del celular es la crisis. Y por eso lo puedo identificar en la escalera, en el segundo recreo. Porque es una situación, es crisis. Por eso les digo que estas dos preguntas son accesorias. Estas preguntas me permiten ayudarme a identificar que esto fue una situación que pasó. ¿Se entiende? Con esas tres preguntas yo estoy identificando una crisis. Normalmente la crisis es la que me ayuda a identificar un conflicto. Si no hay crisis, es muy, muy difícil que yo logre identificar un conflicto. Es como nuevamente la enfermedad. Sin fiebre no logro identificar que estoy enfermo. O sin los estornudos, o sin el, ¿cómo decirlo? Sin la mucosidad, ¿cierto? No logro identificar que estoy resfriado. Esos síntomas me ayudan a identificar algo mayor. ¿Sí? Bien, para identificar el conflicto, la matriz también se compone de tres preguntas. La primera de ellas, ¿quiénes viven el conflicto? Identificar las partes. En algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones quizás, las personas que viven la crisis son las mismas que viven el conflicto. Pero no siempre es así. A veces las personas que viven la crisis no son las mismas que viven el conflicto. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con Romina, que es mi compañera de trabajo de Fundación Semilla, y nosotros tenemos, realmente ustedes no lo saben, pero nosotros nos llevamos muy mal con Romina, ¿cierto? Porque los dos somos sociólogos, entonces nos sentimos que estamos en eterna competencia. Yo puedo, y ustedes no saben, ¿cierto? Que Antonio Fuentes, les voy a contar que Antonio, hola, no me ha saludado, pero en realidad nosotros somos vecinos y amigos, ¿cierto? Entonces, Antonio, es una broma, ni siquiera sé dónde vives. Entonces, ustedes no saben que yo me puse de acuerdo con Antonio hoy día, ¿cierto? En que Antonio le haga preguntas pesadas y difíciles a Romina. Y Antonio lo va a hacer porque es amigo mío, es mi compinche. Yo le voy a invitar unas cervezas por lo que él va a hacer. Entonces, a juicio de, si Antonio lo hiciera, efectivamente nosotros hiciéramos este análisis, ¿qué pasó? Antonio preguntó maliciosamente a Romina y la hostigó con preguntas, Romina no supo contestar y quedó en vergüenza. ¿Cuándo pasó? En la sesión Zoom. ¿Dónde pasó? Bueno, en la virtualidad de este espacio virtual, ¿cuándo? El martes a las 11 de la mañana. Esa fue la crisis. Pero Antonio tenía un conflicto con Romina. Quizás ahora lo tenga. Pero en realidad el conflicto, ¿cierto?, era conmigo. Y yo no estoy metido en la crisis. Ojo, es un ejemplo que se me ocurrió en el momento para demostrar que efectivamente quienes viven una crisis no necesariamente son los mismos que viven un conflicto. ¿Sí? Ojo con eso. Y con Romina nos llevamos súper bien, así que no... Solo un ejemplo. Espero. Espero. Entonces, en definitiva, acá la primera pregunta es saber quién es. Porque no siempre va a ser tan evidente. La segunda pregunta, y es la más importante, ¿qué son entre ellos? Es decir, es necesario ponerle nombre a la relación social que mantienen. ¿Qué vínculo tienen? Probablemente puedo identificar más de uno. Por ejemplo, en el caso que yo acabo de mencionar, yo dije que con Antonio éramos vecinos y además que éramos amigos. ¿Cuál será más relevante? La que tenga mayor carga afectiva, la mayor intensidad emocional. Si dos estudiantes son compañeros de curso, pero además son pololos,
Obviamente la que tiene mayor carga emocional es que son pololos, y esa es la que tengo que identificar. Si son compañeros de curso, pero además son amigos, entonces son amigos. Nuevamente, no es lo mismo tener un conflicto con alguien que tengo mayor distancia. Por ejemplo, un conflicto entre dos compañeros de colegio, no compañeros de curso. Entre dos compañeros de colegio es mucho más fácil de abordar que entre dos pololos. Probablemente los compañeros de colegio solo se ven en el colegio y solo se ven en los recreos porque ni siquiera están en el mismo curso. Por lo tanto, puedo llegar a acuerdos muy rapidito de cómo se tengan que comportar entre ellos. En cambio, dos pololos va a ser mucho más difícil porque la carga emocional que ellos tienen y sus rutinas de trato son mucho más intensas y conllevan mucho más tiempo. Finalmente, la última pregunta de nuestra matriz, ¿cierto? Para identificar conflicto, es preguntar cómo se tratan ellos más allá de la crisis. Obviamente ustedes, nosotros en el ejercicio que van a realizar, nosotros les vamos a asignar casos. Esos casos son relatos cortitos, son relatos de 7 líneas, 6 líneas más o menos, en donde claramente hay conflicto y crisis, donde están estos elementos. Pero ustedes en la realidad, cuando se enfrenten a esto de manera concreta, real, ustedes van a tener relatos mucho más amplios. Ustedes pueden preguntarle a los chiquillos cosas. Por lo tanto, ustedes van a poder hacer este análisis mucho más profundamente que lo que vamos a hacer en este ejercicio pedagógico, que es el trabajo offline. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? Obviamente es que usted hoy día, a partir de estas 6 preguntas que componen una matriz, ¿cierto? Usted pueda enfrentarse al análisis de casos, tanto estos casos relatos cortitos, pero también casos reales, casos más complejos. Obviamente, colegas, esta matriz es una posible, por favor, aquí nosotros no queremos decirle que esta es la única manera. No. Esta es una posibilidad de abordar conflictos. No es la única de análisis. Pero nosotros la hemos probado durante varios años, hemos trabajado con esta matriz, nos parece súper pertinente, es súper fácil de apropiársela. La idea es que usted a partir de hoy día tenga en su estuche de herramientas, ¿cierto? En su cajita de herramientas tenga una herramienta más, concreta, precisa. 6 preguntas. Si usted las contesta, efectivamente va a poder elegir distintos niveles. ¿Ya? Es algo muy, muy preciso. A partir de una reflexión general de convivencia, tenemos una bajada en este módulo, así, pero muy, muy precisa. Queremos hacerle esto como un obsequio, como un regalo, que al final de este módulo usted se queda con una herramienta más. No es la única, pero les aseguramos, nuestra experiencia nos dice que es muy operativa, que es muy fácil de apropiársela y de empezar a ocuparla. ¿Sí? Por lo tanto, acá obviamente lo que queremos es que usted se quede con esto, lo empiece a ocupar, y para eso es que vamos a asignar casos, que es el trabajo que viene, el trabajo que tienen que desarrollar durante estos días y que vamos a revisar el viernes. Colegas, dudas, preguntas, comentarios. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Yo lo entendí súper bien, Raúl. Es una muy buena herramienta para abordar estas situaciones. Solo tengo una duda, pero fue anterior a lo que conversamos, cuando estábamos en la conceptualización. Me llama la atención que siempre, y después en algunos comentarios también quedó, que cuando abordamos a los actores de la convivencia escolar, diferenciamos entre directivos, profesores y asistentes. No los llamamos funcionarios o funcionarias. O sea, son parte de una comunidad que están integrados. Entonces, no sé si habrá algún tipo de marco teórico, algún concepto de por qué debiesen diferenciarse. Porque en el colegio, por lo menos donde yo trabajo, hemos insistido en que esto no ocurra. O sea, que no hay una diferenciación entre un funcionario y otro. O sea, ni entre estudiante ni funcionario. El ejemplo más claro es que todos merecemos el mismo respeto. Por lo tanto, no debiese exigirse como eso. Por eso, si bien hay una diferenciación de cuando lo entablamos en la norma, de cuál es la relación o el vínculo que hay entre estudiante y funcionario y apoderado, se vaya modificando desde ese ámbito. Entonces, si existiese alguna, para yo poder cambiar también ese paradigma que tenemos dentro del liceo. Mira, esto tiene que ver con una cuestión más bien operativa que conceptual. De hecho, así como lo planteas, yo
adhiero inclusive a cómo lo estás planteando tú, por si acaso, ¿ya? Sin embargo, es bastante más operativo. Existe una tendencia, lo voy a plantear así como problema, lo voy a plantear como un problema. Hay un problema recurrente en las comunidades educativas que tienden a reducir la convivencia escolar, a achicarla, a mirarla, en vez de mirarla en términos de un fenómeno amplio, complejo, como hemos intentado instalarlo hoy, ¿cierto? Como que la reducen en distintos aspectos. Una de sus reducciones más recurrentes fue la que tuvimos al inicio de esta conversación, que es reducir la convivencia a la buena convivencia. ¿Ya? Ese es un elemento. Tendemos a mirarla así. Ya lo ampliamos. A veces la convivencia es muy mala. Y también es convivencia, digamos. Hay que mejorarla, por supuesto, pero no por eso no existe, ¿sí? Esa es la primera. La segunda reducción tiene que ver con lo que tú estás mencionando, que es invisibilizar a algunos actores. ¿Ya? De hecho, en algunos lugares se piensa que la convivencia es como, y esto lo hemos ido superando de a poco, progresivamente, pero todavía hay algunos lugares donde la convivencia se piensa que es cómo se tratan los chiquillos, ¿no? Cómo se portan los chiquillos, cómo se tratan entre ellos, las y los estudiantes. ¿Sí? Y poco a poco se ha ido ampliando esto al mundo adulto. Sin embargo, normalmente en las acciones para abordar la convivencia, normalmente quedan fuera dos actores escolares. Y quedan fuera normalmente los extremos de la jerarquía. ¿Sí? Normalmente dejamos fuera a los directivos y normalmente dejamos fuera a los auxiliares de servicio. Ojo, yo sé que en sus colegios no, estoy hablando de los otros colegios de Chile, digamos, normalmente a esos actores se les deja fuera de la mirada. Si uno mira los planes de mejoramiento educativo, hay pocas acciones, ¿cierto?, que los incorporen. Si los mira, ojo, a veces lo voy a decir con ejemplos muy feos, ¿ya? A veces los auxiliares de servicio tienen que armar el escenario y después no los invitamos al acto. A veces los auxiliares de servicio tienen que lavar la loza del desayuno y no los invitamos al desayuno. Ojo, ¿cierto? Esto es muy real. Los auxiliares de servicio a veces no comen en el mismo lugar que nosotros. Yo todavía no entiendo, no se me ocurre, en algunos colegios eso no ocurre, pero yo sí conozco colegios donde ellos tienen otro comedor. Y no es el más bonito. Es más chico, es de distintas, en fin. Hay un sinfín de elementos, ¿cierto?, que quedan muy invisibles. Por eso los mencionamos. Yo estoy de acuerdo contigo, todos debiéramos ser igual. No hay ningún motivo por el cual los adultos de la escuela no compartan el mismo lugar físico para comer. Si somos todos funcionarios y funcionarias, digamos. Pero eso todavía en algunas comunidades no es así. En el otro extremo, ¿cierto?, yo sí me he encontrado con colegios donde los principales conflictos no son entre los chiquillos, sino que son el interior del equipo directivo. Un equipo directivo quebrado, ¿cierto?, y que deja la escoba en la gestión de ese colegio. ¿Sí? Pero normalmente también quedan invisibles ese tipo de cosas. Por eso, desde la política pública, más bien, desde lo operativo, se ha insistido en mencionar a los estamentos cuando se menciona quiénes son los que componen la convivencia escolar. ¿Ya? Entonces, Juan se está trasladando ahí de lugar, pero de todas maneras espero que nos esté escuchando. Yo comparto con él la idea de que podríamos decir funcionarios y funcionarias, y ahí los abarcamos a todas y todos, ¿sí? Pero hemos puesto el énfasis, digamos, en mencionar a los actores precisamente para que no se nos olviden los directivos, y para que no se nos olviden los asistentes de la educación, y especialmente, ¿cierto?, los auxiliares de servicio. Tiene que ver solo con eso, pero el enfoque que manifiesta Juan, estoy absolutamente de acuerdo. Todas y todos componemos la convivencia escolar, y debiera ser más simple nombrarnos entre nosotros. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, no sé si aclaré, Juan, ojo, espero haber aclarado que sea en parte, gracias. No sé si hay otra pregunta, comentario. Solo mencionarles que mencioné dos reducciones. Hay una tercera que quizás sea importante nombrarla. A veces tendemos a reducir la convivencia escolar al control de la disciplina. La convivencia no solo es disciplina, no solo es que no haya violencia, que no haya disrupción. La convivencia también conlleva participación, construcción de identidad, ¿cierto? Abordar otros elementos que no tienen que ver con el control disciplinario. Hay una tendencia en Chile a que la convivencia se aborda casi exclusivamente desde lo normativo.
¿ya? La política pública nos ha obligado a protocolizar casi todo. Y cada año nos dicen, agregue un protocolo sobre esto, agregue un protocolo sobre lo otro, ¿cierto? Y efectivamente, aquí no hay, en este foro, digamos, en este webinar, no hay ningún abogado. Y en los colegios, salvo un número muy reducido de colegios particulares pagados carísimos, en general no trabajan abogados, ¿sí? Nosotros desde Semilla resistimos, no queremos que se nos judicialice todo. Queremos que vuelva la pedagogía a la gestión de la convivencia escolar. Tenemos que cumplir todas las leyes, lo sabemos, y lo podemos hacer. Pero ese es nuestro piso. No es nuestro techo. Lo que hay que hacer para gestionar la convivencia no es solo cumplir la normativa legal. Tenemos que generar aprendizajes, tenemos que desarrollar reflexión colectiva, tenemos que mejorar los tratos, tenemos que intervenir la convivencia desde la pedagogía, ¿cierto? Y obviamente con el apoyo de las ciencias sociales que están ahí, porque están los trabajadores sociales, los psicólogos, los psicopedagogos, en fin, toda la gente que puede colaborar con herramientas, ¿cierto? Pero para que esto vuelva a ser un campo de la pedagogía, para que vuelva a ser un campo de desarrollo de aprendizaje. Que no nos quedemos conformes solo con cumplir la ley. Porque yo conozco colegios donde se cumple la mayor parte de las normativas, pero su convivencia no es agradable, ¿cierto? Su convivencia no es provechosa, no genera calidad de vida, ¿sí? Y lo que buscamos es sentirnos bien en un lugar donde pasamos una cantidad enorme de horas al año, una cantidad enorme de horas al día. Entonces, en ese sentido, un desafío, una reducción, ¿cierto?, es pensar que solo es control disciplinario o solo es normativa. La convivencia sobrepasa eso, es un fenómeno mucho más complejo como hemos intentado mostrar hoy día. Obviamente cuando pensamos en los casos que instalamos, los intencionamos hacia las violencias de género. Ustedes ya van a ver los casos que les toca, digamos. Pero efectivamente ahí se puede ver que hay elementos que si yo solo cumplo la normativa, si me vuelvo al caso de este pololo quitándole el celular, lo más probable es que el forcejeo amerite, por ser una agresión física, amerite una suspensión. Pero si yo solo suspendo a ese estudiante, esa relación social de pololeo posesivo y violento queda intacta. Entonces, solo cumplir la normativa no es algo que satisfaga las necesidades, ¿cierto?, de tener un proceso de aprendizaje integral, de tener una comunidad educativa amena, digamos, y afectiva entre nosotros y nosotras. Insisto, no me malentiendan, la normativa hay que cumplirla, pero no solo hay que hacer eso, ¿ya? No estoy diciendo lo contrario, por favor, no me malentiendan desde esa perspectiva. Colegas, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna queja, alguna crítica? Con respecto al trabajo, ¿van a ser los mismos casos por colegio? No, el trabajo es individual. ¿Perdón? Lo explico ahora, lo paso a explicar ahora. El trabajo es individual, ¿sí? Y se desarrolla de la siguiente manera. Lo primero que usted tiene que hacer, ¿cierto?, es entrar a la plataforma. En la plataforma, usted se va a encontrar con varias cositas sobre este módulo. La primera de ellas es un cuadernillo de contenidos, donde está el desarrollo conceptual, un relato, digamos, a partir de lo que vimos ahora, probablemente mucho más ordenado y esquemático, y además con referencias bibliográficas. Si alguien quiere profundizar, ahí va a encontrar, obviamente, dónde profundizar. Yo les pido que lo primero que hagan sea leer ese cuadernillo. Intentamos que fuera ameno, que fuera fácil, ojalá lo hayamos, después me cuentan, el viernes me cuentan qué les pareció, ¿cierto? Pero es ideal que lo lean para poder desarrollar la actividad. Lo segundo que van a encontrar son dos videos cortitos, de 4 minutos cada uno, ¿sí? Hay uno que lo que hace es volver a presentar la matriz, ¿cierto?, de manera muy esquemática y con un ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, les pido que miren ese video. El ejemplo está en el segundo video. El primer video lo que hace es presentar la matriz, ¿cierto?, de manera esquemática. Y el segundo video lo que hace es recordarle la actividad y utiliza un ejemplo para ello. Ahí sí, me había confundido, perdónenme. Ahí están los dos videos. El segundo video y un ejemplo. Entonces ustedes tienen que leer el cuadernillo, ver los dos videos, que son 4 minutos cada uno. Finalmente, se van a encontrar con un archivo PDF que dice matriz de análisis.
es un PDF intervenible, es un PDF en el cual se puede escribir arriba, por si acaso. Y ahí van a encontrar un cuadrito que viene con las 6 preguntas. Y ustedes obviamente van a tener que leer el caso que Joana les va a decir. Ahora yo me voy a terminar de hablar y Joana les va a decir a quién le tocó cada caso. ¿Sí? Y ustedes obviamente van a leer su caso y van a tener que contestar esas 6 preguntas. Además, viene un cuadrito para temas emergentes por si ustedes identifican algún tema que crean que se puede abordar pedagógicamente más allá del abordaje personalizado. ¿Sí? Eso es el trabajo. Tienen miércoles y jueves para hacerlo, y el viernes ustedes se inscriben en el conversatorio de la mañana o de la tarde, y ahí nos tiene que presentar, ¿cierto?, el trabajo que hizo. Ahí está la matriz, el PDF intervenible, ¿cierto?, el que tienen que escribir. Se puede escribir sobre ese archivo por si acaso. No sé si hay alguna otra pregunta, o si no le doy el paso a Joana, perdón, para que, de cariño le decimos yo a veces, ¿cierto? Para que asigne los casos y damos por finalizado este momento. No sé si hay alguna pregunta final, alguna consulta. Yo, Soledad. Ya, primero Soledad y después Albertina. Ya. Okay. Mira, ¿sabes lo que pasa? A mí me cuesta entrar a la plataforma. Vamos a Entonces, mostrar ¿me puede ahora? indicar? Sí, ahora voy a asignar los casos, les muestro el ejemplo y entramos a plataforma bien breve, 1 minuto y les muestro cómo se Genial, genial. hace. Albertina, ¿tú tenías algo que decir? ¿Albertina? No, era el horario del día viernes. El horario para... ¿A las 9:30? Exacto, van a ser opción AM y PM y va a ser 9:30 para la mañana, 15 horas para la tarde. Ok. ¿Ya? Bien. Gracias, Raúl. Colegas, lo último, decirles que en el cuadernillo ustedes también van a encontrar mi correo electrónico por si alguien tiene dudas, tiene comentarios, tiene críticas, tiene alguna herramienta de convivencia que quiera compartir conmigo. Esto es una vía de comunicación que dejo abierto de aquí al eternum. No hay problema, no es hasta el viernes. Ya podemos mantener contacto sobre estos temas, digamos, cuando ustedes gusten. Los correos yo los contesto. ¿Ya? Y espero que podamos, que si alguien se anima, tengamos una buena comunicación por ese medio. Por mi parte, nos vemos el viernes para ver cómo les fue con sus casos y dar el cierre a este módulo 1 sobre convivencia escolar. ¿Joana? Gracias, Raúl. Bien, como bien explicó Raúl respecto de la estructura del módulo, ahora vamos a asignar los casos para la tarea que ustedes deben realizar y recordarles que este módulo finaliza con el conversatorio del día viernes, donde van a estar disponibles tanto en plataforma los links para que ustedes se puedan registrar en el horario que más les acomoda. También vamos a crear un grupo de WhatsApp con todos los integrantes y todas las integrantes de este ciclo, y ahí vamos a ir mandándoles los links de inscripción, recordándoles las fechas, las tareas que tienen que realizar o cómo acceder a plataforma, ¿sí? Vamos entonces con los casos asignados. El documento que les proyecté hace poquitito, en la primera parte está la tabla, esa a completar, y en la hoja a continuación están los casos ejemplificados para que ustedes los puedan analizar. Están numerados. Por lo tanto, yo a ustedes ahora solo les voy a dictar un número, ¿ya? Y después cuando ustedes puedan acceder al documento, van a saber cuál es el caso que tienen que analizar. Y el número lo voy a asignar de acuerdo a las personas que asistieron hoy. Entonces, comienzo. Omar Baquedano, caso 7. Ricardo Alarcón, caso 6. Juan Francisco Brizuela, caso 5. Andrea Parro, caso 4. Ángela Brito, caso 3. Víctor Briones, caso 2. Doris Soenxen, perdón si lo nombré mal, caso 3. Soledad Riveros, caso 4. Albertina Ríos, caso 5. Gerardo Barrera, caso 6. Greco García, caso 7. Rosa Carrasco, caso 6. Efre Parra, caso 5. Bárbara Pérez, caso 4. Ana María Vallejos, caso 3. Macarena Silva, caso 2, Benjamín Valdés, caso 3, Juan Guillermo Mura, caso 4, Claudio Jiménez, caso 5, Antonio Fuentes, caso 6, Javiera Jorquera, caso 7, y Mirko Arros, caso 6. ¿Alguien de Lazo los presentes no le mencioné caso? ¿Estamos todos ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora... Una consulta. Dígame, Ángela.
Los números se pueden repetir, o sea, una persona puede tener un número y otra puede tener el mismo número asignado para el caso. Exacto, porque son solo Ya. 7 casos y la idea es que el día viernes para el conversatorio, Raúl va a ir analizando caso por caso. Entonces, así, por ejemplo, a todas las personas que les tocó el caso 6, van a comentar su análisis. Sobre ¿sí? el caso 6, ok. Exactamente. Entonces, O así sobre el podemos caso tener... 3 que me tocó a mí, digamos, porque vi que otra persona también lo tenía. Exacto. Entonces, la idea es que podamos tener diferentes análisis y opiniones referente a un mismo caso y cómo interpretar esta tabla de análisis que les comentó Raúl. No, Esa es más y o yo menos la creo que, estructura. claro, yo creo que también desde la perspectiva de la experiencia que uno tiene, va a ir, digamos, viendo el caso de una Porque manera distinta. todos y todas tenemos experiencias diferentes, más allá del rol que ejerzamos en la comunidad educativa, también tenemos experiencias de vida que en este caso nos sirven para los análisis y reflexiones. Exactamente, ya, ok, esa era mi duda. Bien, mi compañera Romina va a proyectar la plataforma para yo poder ir comentándoles cómo ingresar. Primero, con el link que se ve allí, que es el mismo que les vamos a después copiar por chat y mandar al mail, así que tranquilos. Con ese link ustedes ingresan e inician sesión con el correo electrónico y la clave que ustedes ya registraron, ¿sí? Entonces ustedes inician y van a poder acceder al curso. En el caso de ustedes, el curso se llama Ciclo Extra, ¿ya? Y van a poder ver todos los cursos que contiene esta plataforma, porque tal como el nombre lo dice, ciclo extra significa que hay otros ciclos andando y también están todos nuestros cursos que nosotros desarrollamos a distancia. No pueden ingresar a otro ciclo, así que por ese lado estén tranquilos y tranquilas, pero para que ustedes sepan a qué ciclo pertenecen, ese es el verde, el extra. Ingresan ahí. Mire, maestro, en esa pieza están los Alguien se le estantes y ahí está paradito. En Por esa ahí pieza del a medio. alguien se le activó el micrófono, parece. ¿Sí? Sí. Ya. Continuamos. Entonces les decía que ya podemos ingresar al curso, que en el caso de ustedes es el ciclo extra, y de la vista que tenemos acá es apretar el botón fucsia o rosado que ven ahí y pueden ingresar. Y les va a llevar a esta vista en blanco, que es donde ustedes pueden ver el índice, donde está contenido cada módulo, y los módulos se van cargando a medida que las semanas van pasando. Hoy día, apenas ustedes ya tuvieron su webinar AM, va a ocurrir el webinar PM, y durante la tarde se van a subir todos los contenidos del módulo. Ya está subido, creo, el cuadernillo, va a aparecer el taller, van a aparecer todo el documento, todos los videos también, y cada semana se va subiendo la documentación a medida que va avanzando el curso. ¿Dónde ustedes pueden descargar esta información? En la sección descargables, porque donde acabamos de ver, donde están los módulos, solo se puede ver. Y en la sección descargable ustedes pueden acceder a descargar el documento. Romina, gracias. Ahora, el único que está subido, que es el del módulo 0, porque ustedes están recién partiendo el curso, pero a medida que vayamos subiendo los documentos, ahí se van a ir desplegando más archivos hacia abajo. Aparece el nombre del documento y aparece una pestaña para descargar. ¿Sí? Gracias, Romina. Y puedes colocar, por favor, empezar el curso. Y esa es la otra vista que ustedes pueden tener del curso, que en algunos casos, cuando les llega la invitación y apretaron el link de aceptar y registraron sus datos, les llevó de inmediato a esta vista. Y es cuando ya están dentro del curso. Pero si ustedes, una vez que ven todo esto y apretan el panel de curso y van saliendo, pueden llegar a la vista en blanco y pueden en alguna ocasión salir del curso y ver todos los otros cursos que están desplegados. Por eso quisimos mostrarles todas las formas posibles de que ustedes vayan a ver la plataforma. La plataforma también tiene formas de comunicación, quiere decir que tiene un foro, pueden dejar preguntas ahí registradas que llegan a nuestro mail y nosotros lo respondemos desde ahí. Y como les decía, también vamos a activar un grupo de WhatsApp para ir respondiendo todas las dudas. Ahí les vamos a ir mandando los links necesarios y para que podamos quedar conectadas y conectados. No sé si todavía queda alguna duda al respecto. Probablemente se les vayan a generar las dudas del uso de plataforma a medida que vayan ingresando. Tenemos un pequeño video tutorial que lo vamos a hacer correr de 1 minuto, que se los vamos a enviar, que va a explicar esto a grandes rasgos, de la misma forma. ¿Sí? Gracias, Romina. ¿Alguien habló por ahí? Sí, no, yo iba a hacer una consulta. Lo que pasa es que a mí me costó mucho ingresar
yo estoy de mi teléfono conectada porque no tengo computador. ¿Rosa? Entonces, no, Carmen, Albertina, perdón. Albertina me está hablando, ya, perfecto, ¿ya? Sí. Y resulta que lo estoy haciendo desde mi teléfono porque no puedo ingresar por computador. ¿Ya? Y me costó muchísimo, por eso ingresé tarde la mañana. Pero ahora, como usted está explicando bien los pasos, voy a tratar de estar a la hora. Gracias. Entendemos que comprender la estructura del curso y adaptarse a los tiempos, como esto funciona, es cuestión de rutina y por eso también tratamos de recordarles por teléfono, mandándoles mensajitos cuando alguien no se ha registrado alguna sesión y lo hacemos de manera interna para que no pierdan estas instancias. Y también recordarles que esto está siendo grabado y va a ser subido a plataforma por si alguien no puede acceder. ¿Romina? Quería hacer un comentario, Albertina. La plataforma, aunque se visualice en un celular, en una tablet o en un computador, van a tener los mismos apartados, ¿ya? Entonces, es cosa que se busque, que se trajine. Lo importante es que se meta y empiece a buscar, porque no va a pasar nada malo si es que empieza a revisar. Sí, sí, así lo hice en la mañana, así que muchas gracias. Y si necesitan ayuda, pidan. Rosa, dígame. Sí. Mira, he tenido problemas, me costó en la mañana poder ingresar, que llamé a Efren, si se podía conectar, digo que tampoco podían conectarse hasta que nos conectamos. Tuve problemas con audio, tuve problemas con imagen, se cayó internet en todo mi condominio, estoy metida por el celular, y te voy a decir que por el celular solamente tengo el audio, por lo tanto, toda la explicación que diste, no vi absolutamente nada, que se iba a ponerse a navegar. Para que sepas, porque no es porque uno no quiera participar, pero tengo problemas de conexión, serios problemas de conexión. Y de hecho agradecemos que nos puedan comentar eso, porque también nos ha pasado en otros ciclos que las personas obviamente o no pueden acceder a las sesiones por Zoom o no pueden prender la cámara porque les complica obviamente la intermitencia de internet. Lamentablemente ahí nosotros no podemos solucionar eso porque también nos pasa. Tuve en el ciclo pasado que yo no me pude conectar y mis compañeras tuvieron que suplirme porque estaba yo sufriendo el mismo problema. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Sí, es que Dígame. Raúl hizo el comentario que tal vez algún colega se había retirado. No, tenemos problemas, nosotros somos directivos y tenemos problemas de conexión y nosotros tenemos 4 o 5 sesiones semanales de reuniones y estamos en eso, estamos entre celular y computador y terrible. Entonces tenemos reuniones con apoderados y tenemos problemas de conexión. Yo donde vivo, que vivo central, el condominio tiene problemas de conexión. Ya, y que sí, yo lo informo, trataré de seguirlos todos, ya sea por celular o por computador. Gracias, Rosa, y comentarles que hay sesiones en directo y también hay instancias offline, quiere decir que ustedes las desarrollan en su casa en los tiempos que puedan desarrollar. Omar creo que estaba levantando la mano. Copiado, gracias. Sí, Hola, mira, Hola. Lo que pasa es que quiero explicarte algo. En el módulo 0, cuando uno desarrolla la encuesta que ustedes tienen presente, ¿sí? En el número 4 es un error que no te permite enviar la encuesta porque las instrucciones son que tienes que marcar solo una fila, pero cuando tú tomas el proceso, te toma los puntos como columna, por lo tanto no te permite enviar la encuesta. Sí. ¿Se entiende? Tú Sí, tienes sí, 3 preguntas marcadas en la pregunta 4, 3 ítems, entonces cuando uno marca, tienes alta prioridad, media prioridad o baja prioridad. Por algún tema, marcate 2 veces alta prioridad en los distintos indicadores, te lo toma como columna y te lo rechaza. ¿Me dejas explicar a mí yo? Dale, Romy, ella va a responder. La evaluación esa, efectivamente, en esa pregunta, lo que incita es a quien responda a decidirse por qué concepto o qué elemento tiene primera, mediana o baja prioridad. Solo uno por cada uno. Entonces incita a ordenar, a priorizar de 1, 2, 3. Por eso tira ese error, pero en el fondo esa es la idea. Que solamente usted elija un elemento como primera prioridad y un elemento como segunda prioridad. Claro, para que no haya empate, en resumen. Escoger uno en cada como prioridad, porque es lo que tenemos que hacer en la realidad. Entonces, ¿cómo priorizamos? Sí, clarito. Ahora le escucho eso no se queda entrecortado. explícito. Que no queda explícito, ¿eso? Que no queda explícito, por favor, arreglalo. Ok, le entiendo. ¿Alguna otra duda referente al proceso o a los documentos que se encuentran? Ana, veo que está levantando la manito. Diga. Hola,
Sí, en relación al archivo PDF, el caso, a mí me tocó el caso 3, por ejemplo, ahí en ese archivo PDF tengo que escribir mi respuesta y enviárselas a ustedes. O queda ahí y ustedes la ven desde ahí o tengo que enviar. En el mismo documento que ustedes van a acceder, ahí aparece el correo electrónico donde deben enviarlo. Obviamente nosotros les dejamos disponible esta matriz en PDF con colores bien bonitas, pero hay personas a las que no se les puede activar el intervenible. Si es su caso o a alguien que le pase, nos interesa el contenido, pueden responder lo mismo en un documento de Word y enviárnoslo. Pero si les funciona el PDF con colores, mejor aún. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna otra duda? El envío, sí, yo una pregunta. Dígame. ¿El envío tiene que ser antes del viernes, o sea, antes de iniciar la próxima sesión? No es obligatorio. Nosotros obviamente tratamos de que ustedes hayan podido leer los documentos, ver los videos y realizar la tarea antes del conversatorio. Pero también entendemos que la realidad y la contingencia es muy compleja para todos los casos de manera distinta. Por lo tanto, si usted no puede, igual acceda a la sesión en directo, que es lo que más nos importa, las reflexiones. Para egresar del curso, tienen que estar todas las tareas realizadas. Y eso es cuando finaliza con el módulo 4. Si usted no ha mandado todas las tareas, no puede recibir el certificado. Pero no es obligatorio mandarla justo antes del conversatorio. Sí lo sugerimos. O sea, uno lo puede hacer y mandarlo en cualquier momento. Mientras esté desarrollando el curso. Claro, voy desarrollando la actividad y la voy enviando. Exacto, ¿sí? No necesariamente antes del viernes a las 9:30. Exactamente. Ya. Preferimos que se conecte si es que no alcanzó a hacerlo. Perfecto. Ya. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que haya quedado por ahí en el tintero? Yo quería aclarar una cosita respecto a la ficha que hay que llenar con el caso de la matriz. Ustedes tienen que descargar el archivo, no se rellena directamente en la plataforma. Descargan el archivo, se puede editar en el mismo PDF y ustedes luego ahí en el mismo documento aparece el correo donde ustedes tienen que reenviar el archivo, pero tienen que descargarlo, escribir y después reenviarlo. Exacto. Bien, creo que ya fueron resueltas todas las dudas. Agradecer que se hayan conectado tan temprano. Raúl está levantando la manito. Ah, se está despidiendo. Pensé que quería hablar. Agradecer que se hayan conectado tan temprano y recordarles que puedan acceder a la plataforma para que descarguen la documentación. Si alguien tiene algún inconveniente, pida ayuda y podemos ayudarle a ingresar, o si está con serios problemas de conexión, podemos mandarle los documentos por correo. Ahí va a depender de su caso. Bien, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego, Albertina. Chao, chao. Hasta Que estén luego. bien. Chao. Gracias. Hasta luego.